Hola, yo soy Devani Gómez y les voy a platicar un poquito lo que conlleva hacer una intervención educativa y una propuesta curricular. En la actualidad, en muchas de las escuelas se presentan alumnos y alumnas con capacidades y aptitudes sobresalientes y al igual que los demás, son sujetos a considerar para diseñar respuestas educativas adecuadas a través de alternativas pedagógicas acordes a sus necesidades. Por esto, los docentes y directivos deben de contar con los elementos y herramientas primordiales para brindarles una respuesta de calidad. La colaboración y participación de docentes, directivos, padres de familia, autoridades y comunidad en general en la superación de barreras para el aprendizaje recupera el sentido social e inclusivo de la escuela. La educación inclusiva valora positivamente la diversidad de las aulas y enriquece a todo el alumnado. La escuela debe ser reflejo de una sociedad plural, donde tengan diferentes ritmos de aprendizaje, estilos, niveles de desempeño, etnias, valores culturales, capacidades, entre otros. La educación inclusiva incluye a la familia y a otras comunidades del entorno y es un concepto amplio en el que se apuesta por una participación plena de todos los alumnos y las alumnas de la vida escolar. Hablando de los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes para avanzar en la reconstrucción de una sociedad del conocimiento en nuestro país, se requiere identificar desde edades muy tempranas a las niñas, niños y jóvenes, siendo la escuela un espacio institucional para promover el desarrollo de potencial sobresaliente. En una escuela inclusiva nos encontramos con alumnos de desempeño regular, niños y niñas con discapacidad y niños y niñas con capacidades y aptitudes sobresalientes, en los cuales se necesitan estrategias específicas y diversificadas para aquellos con necesidades educativas. Un enriquecimiento de ambiente para potenciar el aprendizaje es una alternativa que va más allá de los contenidos básicos. Es una estrategia pedagógica que da respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes. Consiste en diseñar y poner en práctica una serie de acciones que se realizan en diferentes ámbitos y contextos del quehacer educativo, con el propósito de favorecer el desarrollo de las competencias de los alumnos y las alumnas. Es algo como dar algo más que solo los contenidos básicos. En referencia con los alumnos de capacidades y aptitudes sobresalientes, se trabaja en determinados contenidos del currículum de niveles de mayor profundidad. Se amplía la estructura de los temas y contenidos. Se aborda un nivel mayor de complejidad en donde ponen en juego estrategias de investigación y pensamiento creativo y se favorecen una serie de actividades que implican retos que involucran la investigación, producción y profundización de un tema o programa. Todo esto se desarrolla bajo la tutela del docente del grupo, quien considera la estrategia de enriquecimiento curricular. Por esto, es preciso generar experiencias de aprendizaje que respondan a los intereses, capacidades y aptitudes del grupo, enriqueciendo el contexto escolar, áulico y sociofamiliar, avanzando hacia la construcción de sociedades enriquecidas y más inclusivas. La planeación escolar considera aspectos normativos, técnicos y organizativos y representa el esfuerzo colectivo del colectivo docente. Constituye un proceso que inicia con el ciclo escolar y cambia durante el año. Se reflejan aspectos que habrán que alcanzarse al término del ciclo. Se fijan objetivos, metas, actividades y responsables que los profesionales determinan necesarios para la mejora de logros y aprendizaje de los estudiantes. Desde el marco de la estrategia de atención para los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes, innova y diversifica las actividades y el tipo de interacción que se proponen. Algunas propuestas que se deberán proponer por los docentes son organizar grupos, aprovechar espacios, crear ambientes de aprendizaje favorables, utilizar las tecnologías de información y la comunicación, crear estrategias didácticas que impliquen el ejercicio de sus múltiples inteligencias y en la formación valoral, y analizar aquellas formas de gestión educativa para la mejora escolar. Es importante que el docente se plantee esta pregunta: ¿qué podemos hacer para que todo el alumnado aprenda y desarrolle al máximo sus potencialidades? La respuesta está en enriquecer a todo grupo escolar con actividades que favorezcan y propicien experiencias de aprendizaje motivadoras. El enriquecimiento en el aula
Destaca el trabajo en colaboración, pues se concreta a través de la participación de pequeños equipos de trabajo con un propósito en común. Y el uso de esta cualidad cooperativa garantiza la interacción entre todos los miembros de un equipo, confrontando puntos de vista y estimulando la actividad metacognitiva. El enriquecimiento curricular en el aula involucra la práctica docente de dos cuestiones sustantivas: el ambiente de trabajo y la organización de trabajo docente. El trabajo en talleres o rincones de interés son espacios para actividades que fomentan la investigación científica en el aula o desarrollo de actividades psicomotrices y artísticas. La participación de cada docente pasa de una forma de hacer a una forma de ser, de mirar y de reconocer lo que se espera del otro, en donde hay una confianza mutua entre el docente y el alumnado, entendiendo sus estilos de aprendizaje, sus ritmos y sus potenciales. Un docente que plantea estrategias es una figura ideal para trabajar con alumnos y alumnas con capacidades y aptitudes sobresalientes, ya que su papel es crucial para proporcionar respuestas educativas adecuadas a las necesidades de dichos estudiantes y desde luego al resto del grupo. Algunos principios metodológicos para el enriquecimiento de los contextos de interacción son: crear en el aula una atmósfera de comprensión y respeto, aceptando las diferencias individuales. El uso de una metodología flexible y abierta. Organizar espacios y tiempos. Fomentar el diálogo y la comunicación. Aplicar el planteamiento y la resolución de situaciones problemáticas. Utilizar el cuestionamiento en diversidad de temas o proyectos. Fomentar el desarrollo de productos creativos. Facilitar el aprendizaje autónomo apoyando iniciativas que surjan. Potenciar el pensamiento divergente e independiente del alumnado. Reforzar y valorar la creatividad. Motivar el aprendizaje permitiendo que la curiosidad e intereses variados tengan una cavidad en el aula. Desarrollar el juicio crítico. Enseñar a aceptar críticas y a darlas. Tener en cuenta que aunque tengan capacidades y aptitudes sobresalientes, que se les ayude, se les enseñe y se les motive hacia el trabajo. Hay que favorecer la autoestima del alumno. Favorecer la inclusión de los alumnos y las alumnas mediante la participación, la interacción y la aceptación del grupo. Una estrategia significativa para brindar una respuesta educativa a los alumnos y a las alumnas con capacidades y aptitudes sobresalientes son: grupos flexibles por niveles de desempeño diversos, en la que se proponen actividades en las que los estudiantes trabajan en pequeños grupos buscando profundizar en el conocimiento. Los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes pueden monitorear el trabajo de sus compañeros o apoyar en contenidos que supongan un mayor reto cognitivo para el grupo. Grupos flexibles por niveles de desempeño similares. Esta estrategia proyecta el diseño de actividades con diferentes niveles de dificultad en cada unidad didáctica. Los alumnos y las alumnas se agrupan según su desempeño y el docente puede brindar una respuesta educativa específica para un grupo de estudiantes cuyo su nivel de desempeño es menor, procurando no perder de vista a los otros grupos. Grupos flexibles por espacios creativos. Estos permiten al alumnado trabajar en forma más autónoma y creativa. Pueden utilizarse cuando los alumnos con capacidades y aptitudes sobresalientes han terminado las actividades ordinarias. Es importante contar con un amplio abanico de materiales, recursos, actividades y diseñar un procedimiento de evaluación de las actividades. Y por último, la estrategia de trabajo por proyectos. Esta puede realizarse de forma individual y en agrupamientos pequeños, mejorando la interacción social y la toma de decisiones. La realización de un proyecto está conformada por la suma de las tareas diversas que se pueden repartir entre los alumnos y las alumnas en función de los diferentes niveles de competencia. El concepto planteado en la legislación del artículo 41 implica tener presente que los niños y las niñas con necesidades específicas de aprendizaje asociadas a una discapacidad, aptitudes sobresalientes y otros factores pueden encontrar en la escuela un ambiente de aprendizaje que los ayude a desarrollar las capacidades que poseen e integrarse educativa y socialmente.
La propuesta curricular de ajuste razonable se constituye en un elemento fundamental para la eliminación o disminución de las barreras para el aprendizaje y la participación. Orienta a los profesores de las escuelas de educación básica, incluyendo al personal de USAER y a los del CAM, en la elaboración, puesta en práctica, seguimiento y evaluación de la propuesta curricular de ajustes razonables. Para que una propuesta pueda ofrecer una respuesta educativa, es necesario tomar en cuenta dos elementos: el plan y programa de estudio y la evaluación psicopedagógica. La evaluación puede realizarse a través de distintas técnicas, ya sea en observación del alumnado en diferentes contextos, revisión de trabajos, entrevista de alumno, padres y maestros, aplicación de pruebas informales y aplicación de pruebas formales estandarizadas. Y la evaluación psicopedagógica se realiza de manera contextual e interdisciplinaria, y los aspectos principales que se deben de considerar son el contexto del aula y de la escuela, el contexto social y familiar, el estilo de aprendizaje del alumno, sus intereses y motivaciones para aprender y su nivel de competencia curricular. Y de ser necesario, se evalúan áreas específicas como la motriz, la intelectual, el área de comunicación o emocional. La propuesta curricular de ajustes razonables constituye la estrategia para alcanzar los propósitos educativos, fundamentalmente cuando el alumno o grupo de alumnos necesitan algún apoyo adicional. Los maestros deben de establecer prioridades basándose en las barreras para el aprendizaje que enfrenta el alumno, y también se requiere de la participación del personal de educación especial y, de ser posible, de los padres de familia. Los ajustes que se realicen a lo largo de la escolarización del alumno que enfrenta barreras para el aprendizaje deben de buscar que logre los propósitos para cada nivel educativo. La intención de la propuesta curricular de ajustes razonables es contribuir a la planeación didáctica eficaz, a disminuir o eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos de educación inicial y básica en sus diferentes modalidades en ambientes incluyentes. Los ajustes razonables son las medidas o modificaciones que se adaptan a la escuela para permitir que los estudiantes con barreras para el aprendizaje puedan desempeñar su trabajo, recibir información y disfrutar de las mismas ventajas que todos los alumnos. Y dentro de mi conclusión, es muy importante que los maestros y las maestras de las escuelas, incluso los directivos, cuenten con los elementos y las herramientas necesarias para la planeación de sus programas y de sus actividades, porque de eso depende la creación de estos ajustes que se aplican dentro del aula, y así fomentar y mejorar la inclusión dentro de la institución. Y pues es importante mencionar que esto es imposible sin la colaboración de todo el equipo de trabajo, de familias y del alumno, porque sin la colaboración de alguno de estos, el objetivo del desarrollo de cada alumno sería nulo.